Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches, agradecemos su preferencia. ¿Cómo podríamos calificar lo que aconteció la semana pasada en el escenario político? Yo optaría por calificar lo acontecido como una turbulencia. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, el concepto de turbulencia en uno de sus significados se puede resumir como confusión, alboroto o perturbación. Confusión en sus dos acepciones: desconcertar a alguien y, por otro lado, dejar a alguien sin capacidad de respuesta en una disputa. En gran medida, estos dos significados se dieron. Por otro lado, también se entiende perturbación, según el diccionario de la RAE, como alboroto, en el sentido de inquietar, alterar y conmover. Y finalmente, el tercer término que tiene que ver con perturbación es trastornar el orden y la quietud. Creo que es el término más apropiado como para describir lo que aconteció en el escenario político la semana pasada, con la amenaza del juicio político al presidente de la República y al vicepresidente, que finalmente se desarticuló. Por eso hoy en Visión País queremos titular el tema de análisis de la turbulencia política a dos puntos, abrimos signo de interrogación y nos preguntamos, ¿y ahora qué se viene? Es decir, experimentamos la turbulencia política, ahora debemos pensar en el futuro. Podríamos hablar de una serie de cuestiones que puede venirse, pensando precisamente en el futuro. La primera cuestión tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Cómo construirá gobernabilidad el presidente de la República después de lo acontecido si el criterio fundante de toda gobernabilidad democrática, que es la confianza, prácticamente desapareció? Una segunda cuestión tiene que ver con quiénes y cómo en adelante llevarán las negociaciones sobre Itaipú con el Brasil. Y una tercera, ¿cuál será el costo político que deberá asumir el presidente de la República de la situación que se generó, sobre todo teniendo en cuenta que esa situación se generó en el propio Poder Ejecutivo? No solamente fue una cuestión que tuvo que afrontar, digamos, el presidente como consecuencia de alguna situación por fuera, ¿sí?, por fuera del control dentro del Poder Ejecutivo. En ese contexto, creo que la pregunta obligada que debemos formularnos es: ¿cómo deberíamos encarar de hoy en más las negociaciones sobre Itaipú con el Brasil? Y aquí quiero recurrir a un criterio de la gerencia social que tiene que ver con la construcción de escenarios posibles o construcción de escenarios futuros. Creo que ese criterio puede permitirnos hoy en Visión País intentar comprender lo que pasó y fundamentalmente prepararnos para lo que se viene, es decir, el 2023. Nos acompaña en Visión País para este análisis el doctor Rubén Ramírez Lescano, embajador, ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores y una persona con bastante, no solamente experiencia en las relaciones exteriores, sino también con un conocimiento sólido, digo bien. Muy buenas noches, doctor Ramírez Lescano, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Un placer estar con tan distinguido panel y esta audiencia que siempre acompaña al programa Visión País. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Juan Pablo, Francisco. Buenas noches, señor embajador, y a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a nuestro invitado, a la audiencia y a los compañeros del panel. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco, también a los compañeros del panel, a nuestro invitado y a la teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. ¿Podremos
construir un escenario futuro para nuestras negociaciones sobre la hidroeléctrica de Itaipú con el Brasil? Pregunta fundante que estaremos desarrollando en Visión País. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Queremos aprovechar el conocimiento y la experiencia de nuestro invitado, el doctor Rubén Ramírez Lescano, embajador, ex canciller. Doctor Ramírez Lescano, para entender lo que aconteció desde el punto de vista formal de las relaciones exteriores, en una negociación como la que fue muy, digamos, cuestionada, ¿qué dice el manual de las relaciones exteriores? ¿Quiénes son los que deben participar y quiénes son los que deben decidir para intentar comprender, digamos, qué es lo que aconteció? Yo creo que esa pregunta es sumamente válida porque el proceso de construcción de una negociación siempre se fundamenta sobre una decisión política de a dónde queremos llegar, cuál es la meta que queremos obtener y los máximos y los mínimos que uno se plantea como resultado de esa negociación. Es fundamental que haya una capacidad de discutir técnicamente todas esas variables que componen el proceso de negociación y muchas veces, generalmente, en el ámbito técnico no hay consensos. Sin embargo, un esfuerzo para encontrar y alcanzar el común denominador es clave en este proceso de negociaciones y en este tipo de negociaciones. Y el tercer elemento es el liderazgo que permite concentrar esa idea en que el negociador finalmente tenga un sustento claro del consenso de la parte que representa, es decir, en este caso, de la República del Paraguay, en sus intereses nacionales, en la visión política y en los objetivos que éste persigue. Es allí donde esa posición negociadora, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene plazos, se pueden alcanzar en distintas condiciones y escenarios. ¿Por qué siempre que se habla de una negociación, doctor Ramírez Lescano, con el Brasil se presenta como de un nivel de complejidad tal? La complejidad está relacionada fundamentalmente porque la agenda con Brasil tiene una amplitud significativa para nuestro país. Tenemos una agenda, por una parte, geopolítica, que implica la integración física, los puentes, la hidroeléctrica, la interconexión desde el punto de vista logístico. Gran parte de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones son transitadas a través de los puertos brasileños. El destino principal de nuestras exportaciones sigue siendo Brasil. Si vemos que, por otra parte, la integración económica que está relacionada con el comercio bilateral, el comercio regional a través del Mercosur y sus mecanismos de relacionamiento, de acuerdo de complementación ante la LADI, el comercio global, los acuerdos con la Unión Europea, el EFTA, Canadá, Corea hoy en la agenda
y Estados Unidos también planteando en este momento la alternativa a encontrar un acuerdo comercial, además de los países asiáticos que forman parte sustantiva del entendimiento y relacionamiento de nuestra región con el mundo. Tenemos condiciones especiales dentro de esa relación económica, como la maquila, que ha sido construida básicamente con inversión de origen brasileño y muchos de ellos provenientes del estado de São Paulo. Esa relación que tiene que ver también con la interconexión y la comunicación, la próxima interconexión de telefonía y móvil que viene por fibra va a ser a través de Brasil, de manera que hay una relación gigantesca, pero siempre hemos tenido la prudencia de que cada una de estas materias, así como el de la cooperación, se maneje bajo andariveles distintos y particularmente celoso de que la agenda de Itaipú se administre dentro y exclusivamente de ese ámbito. Por eso cuando Brasil adopta determinadas medidas siempre nos afectan. Cuando mueven sus aranceles, por ejemplo al sector automotriz, donde no existe acuerdo a nivel de Mercosur, o del arroz, o del azúcar, donde todavía no están construidas las bases para la relación comercial, y no existe reglamentación o acuerdos especiales, cuando ha tomado la decisión de liberar la instalación de duty free o zonas francas en la frontera con Paraguay, cuando ha restringido el movimiento de monedas, que es algo que señalaba, o cuando tomas medidas sanitarias, fitosanitarias o metrológicas de control más riguroso, entre otros elementos, afectan sustantivamente la relación de nuestro país, no solamente bilateral, sino que también regional, y por eso siempre es una negociación de alta complejidad abordar con un socio que tiene, compartiendo con nosotros, intereses importantes que tienen distinta magnitud. Me refiero, para Paraguay la relación con Brasil es sustantiva, es nuestro principal proveedor, es uno de los países que mayor inversión tiene en Paraguay, es uno de los principales destinos de nuestra exportación y por lo tanto es un socio estratégico. Para Brasil, Paraguay es clave, es muy importante, es un país fronterizo, es un país con el que se está trabajando en materia de seguridad. Vemos cómo se están movilizando los factores de integración de la delincuencia transnacional, como el PCC, el Comando Vermelho y todos estos movimientos que desde Brasil están migrando hacia Paraguay y con una frontera seca y tan amplia de difícil control lo van traspasando, que forma parte también de esa agenda tan compleja. De manera que para Brasil es importante, pero no en la misma magnitud. Paraguay es un destino importante de sus exportaciones, pero no el más importante. Paraguay es un país aliado con el que tiene que construir para futuro y por lo tanto esa agenda es no de interdependencia, sino como decimos de interrelación, y en ese contexto tenemos que ser realistas en nuestras negociaciones más objetivas. Atendiendo a estas caracterizaciones muy bien explicadas por el doctor Rubén Ramírez Lezcano de lo que implica la complejidad en una negociación con el Brasil, pongo en perspectiva para los panelistas para intentar comprender entonces por qué tuvimos que afrontar de la manera con lo que hicimos y que generó la crisis política. Poder interpretar los espacios y mecanismos de representatividad en este tipo de procesos, justamente por la forma en que se encaró la última situación que desencadenó toda esta crisis política y que tiene que ver con quienes nos representan efectivamente en esos espacios, ¿verdad? Y otra vez allí esa discusión entre lo técnico y político, que me parece que en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, relaciones exteriores, Cancillería, siempre tuvo como que la preponderancia del respeto a lo técnico y sin embargo en este caso fue uno de los flancos débiles. Y hablaba esta semana con un periodista corresponsal brasilero donde le preguntaba el hecho de si este tema que pasó en torno al acta bilateral es un tema de opinión pública general. Me dicen no, acá si uno mira
el ranking de noticias, no existe Paraguay, no existe esta problemática con Itaipú, y en realidad si es que tenemos una información es un tema de Ciudad del Este, un tema de Triple Frontera, pero no como tal el tema de Itaipú. Yo creo que también tenemos que interpelar la Cancillería que tenemos. En cierta manera hay algunos referentes puntuales con una gran calidad, pero en general tienen la capacidad para poder afrontar una mesa de negociación como la que se tiene que dar en el tratado, en esta renegociación para el 2023. ¿Se están preparando las personas para eso desde Cancillería? A mí me da la impresión de que, como dijo el embajador, mantener aislado el tema de Itaipú respecto del conjunto es lo que permite o lo que permitiría una negociación más exitosa que poner todos estos otros elementos. Pero aparentemente, según comentarios de la prensa brasileña, los otros elementos estuvieron presentes en esta negociación, que se salió del ámbito técnico, que era Eletrobras, ANDE, Itaipú, y escaló hacia el nivel superior, que es el nivel de diplomacia, y aparentemente entraron otros elementos en juego. No sé si el señor embajador tiene información sobre eso, porque la prensa brasileña habló de cambios por otras facilidades a ser financiadas por Itaipú en este caso. ¿Es prudente mezclar o es conveniente mantener la negociación sobre el tratado, tarifas, el anexo C, aislada del conjunto de todo este complejo que usted bien indicaba, que es un complejo frágil en el sentido de que hay que tener mucha habilidad para mantenerlo en su respectivo compartimiento? Yo agregaría la pregunta, perdón doctor, sí, agregaría la pregunta, digamos, de cuáles deben ser las condiciones que deberíamos reunir como país ya pensando en la renegociación del 2023, que es donde realmente en términos futbolísticos sería la final, ¿no? Sí. Vamos a abordar en sus distintas magnitudes las preguntas. Por una parte, es clave y fundamental que Paraguay tome una decisión respecto de cuál es el propósito que vamos a perseguir como resultado en las negociaciones del anexo C del Tratado de Itaipú. ¿Qué se está negociando allí? Allí se está negociando la tarifa de la energía y la potencia. No tenemos que olvidar que en ese contexto Paraguay es el dueño del 50% de Itaipú, de lo que esto genera y de lo que esto cuesta en su mantenimiento y operación. No es cierto, y eso tenemos que recalcarlo sin cansarnos, de que Paraguay no puso nada. Paraguay puso el recurso hídrico, el agua, puso el territorio, porque ese es un proyecto que nace bajo un conflicto fronterizo de delimitación, de demarcación de hitos. Paraguay ha pagado el 50% del costo de la energía a tasas usurarias. De manera que de ninguna forma tenemos que aceptar el concepto de que Paraguay no puso nada en este proyecto. Ese es un concepto número uno. Si nosotros vamos a negociar consecuentemente los temas vinculados a la tarifa, a la potencia y a la distribución de energía, entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Queremos energía barata? Para poder desarrollar una política de utilización de ese recurso tan escaso en el mundo y tan necesario para transformar y generar producción con valor agregado. ¿O queremos tener un nivel de rentabilidad mercantilizando, vendiendo nuestra generación de energía? Para construir esa posición es necesario elaborar un consenso nacional, porque si no, en la discusión de qué queremos hacer, estamos perdiendo mucho tiempo. Porque si nosotros queremos utilizar la energía, necesitamos desarrollar la infraestructura de transmisión y distribución de esta energía. Necesitamos establecer los parámetros de cómo vamos a vender esa energía, que tiene solamente 3 posibilidades de tránsito. A través de Brasil, que para transitar por la carretera de la transmisión eléctrica hay que pagar, o transitar por Argentina, o transitar hacia Bolivia. Otra opción no tenemos.
Somos un país sin litoral marítimo y por lo tanto, en el manejo de este recurso no se puede envasar. No podemos transportar por avión o por otro medio para llegar a otros mercados. Entonces, allí necesitamos el desarrollo de esa infraestructura y necesitamos atraer inversiones urgentemente que utilicen intensivamente este recurso, porque si se contrata esta energía hay que pagarla. El segundo elemento es que si queremos realmente ser comercializadores, generar energía y venderla y exportarla, tenemos en contraparte de que Brasil sí necesita esa energía para utilizar. Paraguay utiliza alrededor del 8% de la generación de energía de Itaipú, Brasil el 92% restante. Para Paraguay representa gran parte de su provisión energética, para Brasil el 15%. Pero para Brasil ese 15% es sustantivo, ya que alimenta las principales industrias del estado de São Paulo, del estado de Paraná y parte de Santa Catarina, parte de Río Grande do Sul también. Entonces, si vemos todas las redes de transmisión de cómo esto se distribuye, vamos a encontrar de que Paraguay tiene inmensas posibilidades de utilizar eficientemente este recurso. Ahora, hay discusiones de carácter técnico y cómo se sostiene y se construye esta posición está relacionada primeramente con factores técnicos que para quienes no tenemos el expertise, el conocimiento, la sabiduría que implica el manejo de potencia, de energía, de generación, de estacionalidad, es decir, hay una serie de factores que se necesita de ingenieros sumamente especializados y que ellos comprenden de qué manera el factor de producción, de horarios, de consumo, de redes de transmisión, etcétera, son necesarios ir construyendo. Entonces, en una primera instancia se construye y se debe consensuar entre los técnicos. Posteriormente, tiene que haber un debate de toda la sociedad. En primer lugar, representada por las autoridades que hemos elegido y que nos representan a nivel institucional. Porque la construcción de la posición tiene que ser institucional. Yo no puedo tener un congreso discutiendo la posición del Ejecutivo y de pronto el Poder Judicial dice, no, todo lo que hicieron está mal. Entonces, tenemos que tener un consenso nacional y también donde participen los partidos políticos para respetar la representatividad que tienen a nivel parlamentario, porque la ciudadanía los ha elegido y hay que respetar mayorías y minorías representadas en el Parlamento, lo cual va a permitir de que cuando llegue al responsable de la negociación una posición negociadora, esta es sólida, no es discutida por la ciudadanía entiende de qué se trata la negociación, cuáles son los propósitos que se persiguen y si se puede alcanzar o no se puede alcanzar o qué porcentaje de esa meta se puede lograr para seguir discutiendo y negociando este elemento que es clave. Las negociaciones ya comenzaron hace mucho tiempo, van o deberían concluir en el 2023, pero esas negociaciones empezaron hace mucho tiempo. Y mirando al futuro, ¿qué es lo que pide nuestra sociedad por lo que yo interpreto hoy día? Está solicitando al gobierno, está exigiendo al gobierno. Pues estuvimos al borde de un colapso institucional grave. Probidad, capacidad, conocimiento y honestidad por una parte de los funcionarios que se ocupen de esta materia. En segundo lugar, están requiriendo, o digamos que sin precedencias, pero fundamentalmente están requiriendo honestidad y compromiso con la nación, con el patriotismo, con el interés nacional. Y fundamentalmente, otro elemento que requiere la ciudadanía es trabajo, capacidad de gestión, capacidad de gerenciamiento de los programas y proyectos y de la construcción de ese consenso nacional que es fundamental en esta negociación. Si nosotros construimos esto y podemos plantear sobre cualquier otra materia, discutir esas materias en distintos niveles, vamos a tener éxito como siempre ha tenido la diplomacia paraguaya antes. ¿Y por qué refiero a esto? Porque si nosotros confundimos cómo vamos a negociar, que tienen que ver los resultados permanentes y los resultados coyunturales. ¿Qué es un resultado permanente y qué es un resultado coyuntural? Un resultado permanente es cuando yo consigo un tratado
que tiene que ser refrendado y aprobado por el legislativo y por lo tanto o tengo un fast track, un acuerdo preacordado por los congresos, o tengo que negociar y esto se aplica a partir de la aprobación de los legislativos. Y las consecuencias son de largo plazo. Por ejemplo, la tarifa. Un acuerdo coyuntural está vinculado, por ejemplo, con una normativa o con la aplicación de una reglamentación fiscal. El arancel automotriz puede levantarme o bajándome cuando quiera. Llega un nuevo gobierno y dice, no, lo que hizo el gobierno anterior yo no lo acepto y levantó la tarifa sin ningún tipo de problema. La construcción de un puente tiene un costo financiero de 200, 300, lo que fueran millones de dólares, pero es una sola vez. Las diferencias de ganancia de energía y la negociación de las tarifas o de la política comercial es de larguísimo plazo y renegociarlos tiene costos que son de carácter permanente. Por eso muchas veces hay que comprender de que la urgencia no retire lo importante en una negociación y esos son los elementos claves en el momento de evaluar esas posiciones. Clarísimo, clarísimo. Le agradecemos muchísimo, doctor Rubén Ramírez Lescano, por colaborar con nosotros en este bloque, sobre todo para entender desde las relaciones exteriores lo que ha acontecido y lo que debemos afrontar precisamente para que en el 2023, como un país soberano, nos sentemos a negociar pensando en la nación. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Francisco. Un placer estar con tan distinguido panel y con esta teleaudiencia que siempre nos sigue y lo seguimos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. A la vuelta de la pausa, el enfoque político. ¿Cómo entender todo lo que aconteció y cómo reconstruir ese escenario? Porque está en juego la gobernabilidad democrática. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En este bloque queremos hacer un análisis de la turbulencia política y ahora que se viene desde la perspectiva de la política. En ese contexto hemos invitado al magíster Guzmán Ibarra, politólogo. Muy buenas noches, Guzmán, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un saludo a los panelistas, a la audiencia. Un placer estar en tu programa. ¿Cómo entender lo que aconteció, Guzmán, la semana pasada y que nosotros estamos calificando como de turbulencia política? Una amenaza de juicio político un año antes de que Mario Abdo Benítez cumpliera, digamos, como principal responsable de administración del Estado y que casi por una cuestión mágica se desarticula, digamos, ¿no? Ese juicio político, no solamente al presidente, sino también al vicepresidente. Correcto. Usando tu expresión, ¿es una turbulencia aislada o es una turbulencia en un sistema de tormentas, ¿verdad? Esa es la primera distinción que tendríamos que hacer. Y quizá acá es bueno mirar un poco los casos de inestabilidad de los regímenes presidenciales en América Latina, que nos dan algunas enseñanzas y algunos elementos en común y que ayudan a explicar un poco algunos factores que son contextuales a la temática, ¿verdad? A esta crisis, a esta turbulencia, pero que en cierta manera ayudan también a entenderlo y si es una turbulencia aislada o es parte de todo un proceso de desgaste. Y es la siguiente. Se suele criticar al sistema presidencialista porque es una forma de distribución del poder que no tiene una válvula de escape. Es decir, cuando hay una crisis muy fuerte en los sistemas presidencialistas, cae el régimen presidencial, cae el presidente y se termina el gobierno. En otro tipo de sistema, como un sistema parlamentario, tener la moción de censura, se adelantan las elecciones y compañía. Entonces hay formas, válvulas de escape a las crisis políticas. Eso no sucede con los regímenes presidenciales.
Y entonces ahí se introduce la figura del juicio político que en los últimos años ha aparecido como un factor de inestabilidad. Si nosotros vemos a nivel de América Latina, entre la década de los 90 y ahora, aproximadamente 20 presidentes, un poquito más de 20 presidentes, no culminaron sus mandatos, ¿verdad? Ese es un elemento importante, casi el 20% de los presidentes. Si eso nosotros vinculamos a la historia política paraguaya, ahí tenemos quizá en toda la historia independiente tenemos más de 10 a lo mejor presidentes que terminaron el mandato. Y en el periodo democrático, si tenemos en cuenta las elecciones democráticas, quizás solamente 2 presidentes electos democráticamente, si le excluimos a Wasmosy, o incluido Wasmosy, 3 presidentes culminaron el mandato. Entonces, este es un elemento importante de inestabilidad del propio sistema político. Ahora, lo que quería señalar son cuáles son algunos factores que explicaron la caída o las crisis presidenciales en América Latina y que están presentes en alguna dimensión en el caso paraguayo. Primero, descontento social. Hay un sector de la población importante que manifiesta su desagrado con las políticas o no le llena la expectativa. Muchas veces ese descontento se traduce en protesta en la calle. Eso no se dio en este caso, tampoco se dio en el caso de Lugo, pero bueno, no, es suficiente, digamos, que exista protesta para sacarle al presidente, podría ser suficiente. El segundo elemento, crisis económica. Quizás nosotros no estamos en una crisis económica, pero los economistas hablan de que hay un estancamiento, ralentización, etcétera. Entonces estamos en una situación económica por lo menos diferente a lo que veníamos anteriormente. Baja aprobación o popularidad del presidente de la República. Esta es una cuestión clara. Crisis económica, descontento social y baja popularidad del presidente es otro elemento importante. Fragmentación partidaria. Hay muchos actores políticos y eso dificulta la posibilidad de establecer consenso. Quizás si nosotros vemos a nivel de partido, no hay muchos partidos en el Congreso, pero en realidad esto funciona con facciones y ahí encontramos que existen muchas facciones y que fueron decisivas para el inicio de esta crisis y para la finalización del crisis. Y el otro elemento central, el otro factor son los escándalos de corrupción o los escándalos y más cuando el presidente está vinculado o se lo vincula a una situación de crisis. Si vemos de estos 5 factores, en alguna medida los 5 están presentes. Entonces, lejos de ser una crisis superada, o sea, está superada, digamos, el juicio político, está superado, todavía estos factores rondan el ambiente y es un mensaje claro para que las élites políticas tengan atención en las decisiones. Y atendiendo a la metáfora de la turbulencia, ¿no? Y haciéndonos, digamos, una idea figurativa de que un avión atraviesa, digamos, una turbulencia, sí, sorteó, pero aún debe estar viajando horas en el espacio, puede encontrarse nuevamente con algún tipo de turbulencia igual o peor. ¿Cómo debería afrontar una situación de este tipo, digamos, el Poder Ejecutivo, sobre todo atendiendo al desafío que se viene, Guzmán, ¿verdad? Porque sorteó una crisis bastante aguda, por cierto, ¿verdad? Pero está el 2023, está lo que tiene que ver con la gobernabilidad democrática. Decía en la introducción del programa, para mí se dio una ruptura del principio fundante que tiene que ver con la confianza, el requisito esencial en un sistema democrático, ¿verdad? Hubo una ruptura. ¿Cómo reconstruir? Y no sé si la palabra correcta es reconstruir, porque no sé si realmente tuvo gobernabilidad o no, digamos, el presidente de la República. Sorteó bastante bien en estos 10 meses, 11 meses de gobierno hasta que se dio esta crisis, digamos. Pero, ¿qué tiene que cambiar? ¿Sí? ¿Qué criterio debe cambiar en su gestión gubernamental para afrontar lo que ahora se viene? Sí, correcto. Mira, es muy curioso, pero la literatura que también ahonda en el análisis de las crisis presidenciales
plantea esta cuestión de si los juicios políticos sirven para superar o no las crisis. A veces sí, cuando el presidente es autoritario o cuando el presidente toma una medida, sacarle al presidente, eso puede resolver la crisis. Y a veces los problemas son mucho más profundos, mucho más complejos, que eliminando al presidente no se resuelve y la crisis continúa, ¿verdad? Creo que nosotros estamos en el ámbito de que la crisis todavía puede continuar debido a la complejidad de la temática. En el bloque anterior se hizo referencia a todos los elementos que están vinculados a la política exterior. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, claramente hay dos aspectos que están vinculados. En primer lugar, por dada la característica de nuestro sistema político, tiene que tener una coalición que le ayude a gobernar, claramente, ¿verdad? Estamos hablando de un acuerdo amplio que haga recuperar la confianza de los diferentes actores políticos, que les incluya y que establezca una serie de elementos, una hoja de ruta que tenga que cumplir el gobierno. Y ese es el otro elemento que es fundamental, no solo en el plano externo, del punto de vista de la negociación, tener un objetivo claro, también, por supuesto, en la política doméstica. Y creo que es una deficiencia, una limitación del actual Ejecutivo, no tener una política clara, explícita, en función al cual poder evaluar si está gobernando bien o está gobernando mal, ¿verdad? Interesante lo que está planteando nuestro invitado. Habló básicamente de las caracterizaciones de la inestabilidad política y la manera en que tiene que recuperar este gobierno la confianza, la credibilidad. Café Confitería Don Panadero, IHASRL. Cada momento es importante. Hoy disfrutamos de los excelentes productos y del mejor espresso italiano que encontrarás en el Café Don Panadero, un espacio para darte el gusto y compartir con amigos. Todos los productos elaborados con materia prima de IHASRL. Se encuentra en la calle Dr. Bernardino Caballero entre Guido Espano y Víctor Andrade, Asunción. WhatsApp 0986-334-177. Redes sociales Don Panadero PY. Cada momento es importante. Café Confitería Don Panadero. Pongo en perspectiva para los invitados lo que acaba de explicar de manera bastante, me parece a mí, fehaciente nuestro invitado, lo que tiene que ver con las características de la inestabilidad y lo que básicamente como proceso tendría que desarrollar este gobierno para recuperar esa confianza. En primer lugar hay que saludar a la presencia de Don Panadero en el programa, Francisco, una excelente incorporación. Lo que quería llamar la atención es: los acuerdos que se hagan de coalición no pueden ser más acuerdos espurios ni clientelares, porque esta crisis tiene características de clientelismo político. Aquí hay lazos indebidos, negociaciones hechas en el secretismo, que no tiene que ver con la discreción, sino directamente con el secretismo, involucramiento de actores económicos, de sectores de poder relacionados de manera clientelar con otros sectores de poder político. Entonces creo que los acuerdos políticos de coalición que se hagan tienen que ser acuerdos legítimos y no acuerdos espurios, porque hay una discusión sobre el papel de la ciudadanía en todo esto, pero me parece a mí que hay una ciudadanía que está muy atenta a lo que está pasando. La caída de 4 altas autoridades en esta crisis, más todas las precedentes de las que venimos hablando en otros programas, están diciendo que la ciudadanía no va a aguantar acuerdos espurios. O sea, por mucho que garanticen la estabilidad, entre comillas, del régimen, me parece que hay que incluir al actor ciudadanía en esta lectura de la recuperación de la confianza. Y allí, Francisco, yo incorporaría, y también para nuestro invitado, esa relectura también del proceso democrático, ¿verdad? O sea, nosotros estamos también frente a una crisis de esta democracia representativa cuando siempre nos olvidamos el modelo de representativa y participativa. O sea, esto que planteaba el propio embajador en el bloque anterior, de los mecanismos de participación para que efectivamente esta consigna de que Itaipú es una causa nacional deje de ser
una consigna y sea efectivamente una causa que involucre a todos los sectores de la ciudadanía y marquen esa hoja de ruta, ¿verdad? Creo que tiene que ver también con ciertos límites al que está llegando este modelo de democracia y la necesidad de hacer hincapié y profundizar en un modelo democrático, representativo y participativo, no solamente en periodos electorales. O sea, esto amerita la apertura a un gran diálogo nacional para ver qué queremos en esta negociación y que efectivamente quienes nos representen en esa mesa nos representen al pueblo paraguayo, no a un gobierno, no a un sector, no a un grupo. Yo quisiera también plantear, Francisco, en torno a este tema y creyendo en la buena fe de las personas que dispararon la alerta o soplaron el silbato ante esta situación que se dio de este negociado que se iba a tener, que fue genuino y que realmente había un sentimiento de patriotismo tal que nos ayuda ahora a entender esa opacidad que decía David quedó atrás con la exposición pública de lo que se iba a lograr en su momento. Ahora bien, creo que también tenemos que utilizar herramientas que tenemos a disposición. La Ley de Acceso a la Información Pública es una excelente herramienta que tenemos desde el año 2014 que le brinda al ciudadano la posibilidad de poder acceder a esa información. El acta tan polémica que estuvo estos días en el tapete es información pública, o sea, cualquier ciudadano puede acceder a esa documentación como tal. Y me parece que también vivimos momentos nuevos donde esa desobediencia civil marca la agenda como tal. Los políticos ante una manifestación masiva reculan en 2 segundos sin pensar demasiado alguna decisión que pueda afectar al país. Ahora bien, insisto en esto cuando hablamos de la participación ciudadana, que uno no sea direccionado por algunos intereses, porque en realidad eso va a destruir esa esperanza que se tiene en la ciudadanía movilizada genuinamente con intereses genuinos, y 2, que no sea una cuestión efervescente nada más, que no sea momentáneo, sino que tenga una agenda a largo plazo para cambiar las cuestiones que están mal. Ahora, esta turbulencia política no significa solamente focalizar de lo que aconteció la semana pasada, digo bien, focalizar nuestra mirada solo en el escenario político. Yo creo que esto en gran medida demostró la falta de institucionalidad, porque la primera cuestión que quiero plantear también, ¿dónde están las academias? ¿No? Es decir, estas cuestiones generalmente se debate, ¿no?, en varios ámbitos, y uno de los ámbitos tiene que ver con el ámbito universitario. ¿Qué universidad de las 9 universidades públicas que tenemos en Paraguay y de las 47 universidades de gestión privada incorporó dentro de su agenda académica el tema precisamente de la negociación con Brasil respecto de la hidroeléctrica de Itaipú? Por simplemente mencionar una. Es decir, esta responsabilidad no es solamente política, esta responsabilidad, como bien a los políticos gusta utilizar el calificativo, es una causa nacional. Y aquí tiene que ver con la ciudadanía, pero con la ciudadanía canalizando a través de las instituciones. De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el bloque anterior hablábamos de la necesidad de la institucionalidad respecto de temas tan trascendentales como el caso de la negociación o renegociación, si queremos hablar de la negociación, digamos, con el Brasil respecto del tema de la venta de energía que generó la turbulencia política, o si queremos plantear ya la renegociación en el 2023 del tratado
justamente el anexo C de la Itaipú Binacional. En ese contexto reclamábamos, la ausencia, por ejemplo, de la academia. Y entiéndase, porque algunos pueden decir, claro que tal o cual universidad o tal o cual facultad de una universidad realizó alguna jornada o algún debate. No, aquí estamos hablando de la institucionalidad. Y hablar de la institucionalidad significa de manera sistemática instalar el debate, investigar y producir, ¿no? Y esto es lo que nos hacen precisamente nuestras academias, sean universidades nacionales o sean universidades de gestión privada. En ese contexto, ¿cómo debemos entender esta falta de institucionalidad, Guzmán, respecto de un tema tan trascendente que otra vez solo está en manos de los políticos prácticamente? O el debate por lo menos queda solo a nivel de la clase política. Sí, inclusive en el momento en que se inició la crisis se argumentó que esto era una cuestión solamente técnica. Entonces, ni siquiera estaba en el ámbito político, no se podía explicar tanto desde el punto de vista político, ¿verdad? Lo cual, en cierta manera, es un indicador de la opacidad, de los claros oscuros, más oscuros que tenía esta temática. Desde la academia, desde la producción investigativa, desde los medios de comunicación, por más que los medios de comunicación sí tienen líneas, digamos, editoriales sobre el tema de Itaipú, en general, lo que se notó es una ausencia de contenido y de, sobre todo, inclusive del Poder Ejecutivo, de capacidad de explicar de una forma simple, de una forma concreta, cuál es la problemática que se estaba discutiendo en ese momento. Y uno ve la repercusión, digamos, del ámbito político y muchos de ellos manifestaban. Podían estar a favor, podían estar en contra, pero no tenían claridad respecto a cuál era la cuestión y decían, bueno, este es un tema técnico, etc. Eso no puede pasar definitivamente. Ahora, sin lugar a dudas, esperamos que se puedan generar esos canales de participación ciudadana, pero como señalaba también nuestro invitado, finalmente esto pasa por una decisión política. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, en el marco de su compromiso y responsabilidad social, ha realizado gestiones con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la realización de ferias de empleo en sus filiales del interior, brindando oportunidad de crecimiento personal y empresarial dentro de las comunidades. La próxima feria se llevará a cabo el martes 6 de agosto en la sede central de la UPAT, Mariscal López 1099, a partir de las 14 hasta las 17 horas. Algunas de las ciudades del interior que formaron parte de esta iniciativa de inserción laboral se realizaron en las filiales de la UPAT: Paraguarí, 15 personas seleccionadas; Misiones, 11, Santaní, 10 y Pedro Juan Caballero, 22 personas seleccionadas. Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAT, apoyando las ferias de empleo. Decíamos que se tiene que generar, por supuesto, canales de participación, pero lo que no tenemos que perder de vista es que esto va a ser una decisión política. Y en ese contexto, después de esta crisis, pongo en perspectiva para los panelistas, ¿qué habría que aprender de esa turbulencia política, teniendo en cuenta, sobre todo como fecha, el 2023, pero que probablemente hoy ya tenemos que comenzar a tomar conciencia respecto de lo que debemos renegociar para que, como beneficio, el Paraguay en el 2023 pueda obtener? Hacer la tarea. O sea, creo, Francisco, que no hay mucho que decir. Demandar a la clase política que esté a la altura de lo que signifique este proceso, no tratando de manotear alguna ventaja particular, sino que esto sea una causa nacional, así como se embanderaron los de esta administración con una causa nacional en torno a un caso que se llevó a estrados internacionales. Bueno, que este tema también de la defensa de la soberanía, pero sin ese populismo también que se le trata de poner, sea una cuestión real para los intereses del Paraguay. Y una ciudadanía cautelosa,
preocupada, pero que también acompañe el proceso de manera responsable. Sí, creo que a partir de ahora, en realidad, a partir de esta crisis, quizás empieza de verdad la discusión del 2023, ¿verdad? Y ahí creo que la legitimidad de los procesos va a ser sumamente importante. Creo que a partir de ahora el gobierno está obligado a abrir las puertas a todos los actores. Coincido en que a veces hablamos de la participación ciudadana en términos genéricos y bueno, démosle institucionalidad a esa participación, la academia, los partidos, organizaciones sociales, etcétera, que se sumen a este debate. Y ahí el gran desafío va a ser la madurez con la que entendamos la necesidad de participar de eso más allá de las diferencias o discrepancias y llegar a un acuerdo común, que creo que tampoco podemos ser ingenuos y creer que no había agenda. Yo creo que había agenda, lo que pasa es que esa agenda primero no tenía la legitimidad de cómo se construyó y segundo respondía a intereses que no eran evidentemente los intereses que esperábamos. Creo que hay varias cosas que se pueden rescatar de lección. La primera, hay que recuperar las lecciones de la anterior negociación bajo la presidencia del presidente Lugo, entonces presidente Lugo, cuando se negoció una mejor compensación. En ese momento se produjo una gran movilización social, acuerdos políticos previos que facilitaron después la adopción de todas las decisiones que se tomaron entre los presidentes, el presidente Lugo y el presidente Lula. Y el segundo aspecto importante, Francisco, que tiene que ver con la institucionalidad es, al mirar este caso en retrospectiva, y como decimos siempre con el diario del lunes, las alertas sobre este caso estaban en los medios de prensa desde febrero, cuando ya se había empantanado la negociación entre Ande y Eletrobras. Hay publicaciones de enero donde se advierte que Brasil va a querer elevar la tarifa de alguna manera y va a repercutir. La primera reunión fue el 11 de abril, creo, si mal no recuerdo. El 16 de abril, me parece que ahora el ex embajador Zaguier Caballero había dicho que la cuestión ya había salido del ámbito técnico y se había convertido en una cuestión política, y eso lo dijo en los medios. Entonces es sorprendente que nadie en ese momento haya dicho, momento, ¿cuál es el contenido de la negociación entrando a este nivel político? Y estoy hablando de la perspectiva de alguien que solo miró los medios de comunicación, no estoy hablando de aquel que tiene la capacidad de ingresar al mundo de la Cancillería, de ingresar al mundo de Itaipú. Entonces, también las alertas institucionales tienen que saltar con anterioridad. No puede ser que nadie se haya percatado de que esto podía ocurrir en el sentido de que ya había salido la negociación del ámbito de Itaipú, Eletrobras y Ande, había subido a un nivel, era público que eso era así, y sin embargo nadie pidió ver qué es lo que estaba pasando. Y probablemente no nos vamos a enterar de lo que realmente aconteció y generó esa crisis política, o si ustedes quieren, el calificativo que hoy nosotros utilizamos en Visión País, el de la turbulencia política que aconteció la semana pasada. Probablemente no nos vamos a enterar. Lo cierto y lo concreto es que hay una lección aprendida y un toque de atención respecto del futuro de la nación. Ojalá tomemos conciencia como ciudadanía, pero institucionalizada. Y cuando digo ciudadanía institucionalizada es lo que estuvimos justamente señalando, ¿no? Porque los partidos partidos políticos tienen que funcionar como tal, las organizaciones sociales tienen que funcionar como tal y las academias tienen que asumir su responsabilidad con la sociedad. Porque obviamente si solo dejamos en manos de los partidos políticos, siempre hay algún tipo de sesgo y oportunismo. Te agradecemos muchísimo, Guzmán Ibarra, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, Francisco, y a los panelistas. Agradecemos también a los panelistas. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos,
pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera. Tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. En Visión País estuvimos analizando la turbulencia política acontecida la semana pasada. Le dimos dos enfoques. El primer enfoque desde una perspectiva de la política internacional y las relaciones exteriores. Estuvo con nosotros el doctor Rubén Ramírez Lescano, ex embajador y ex ministro de Relaciones Exteriores, una persona con una vasta experiencia en lo que es la política internacional y las relaciones exteriores. Nos decía claramente el doctor Ramírez Lescano, tenemos que definir claramente qué queremos hacer con Itaipú. Y para esta definición habló de tres características principales. La primera tiene que ver con el conocimiento. Las personas que van a integrar el grupo de negociadores tienen que ser personas que se caractericen por su sapiencia. En segundo lugar, tienen que ser personas que tengan experiencia en lo que hace al tema de una negociación. No podemos sentarnos en la mesa a negociar con Brasil por la complejidad que implica precisamente una negociación con un país como es el Brasil y que desarrolló cuáles son las características de, de esa complejidad. Y en tercer lugar, habló el doctor Ramírez Lescano de la necesidad de un consenso social. El segundo enfoque fue más político. Nos decía justamente el politólogo Guzmán Ibarra que de hoy en más probablemente el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez tendría que pensar en alguna coalición política para poder gobernar. Él cree que esa es una condición para poder, de alguna manera, lograr gobernabilidad, porque le quedan 4 años de gobierno y fundamentalmente lo que va a ser la renegociación del Tratado C de Itaipú y porque ha perdido el principio fundante de toda gobernabilidad democrática, que tiene que ver con la confianza y la credibilidad. Ojalá como ciudadanos tomemos conciencia de la necesidad de involucrarnos en lo que es el tema de la negociación y renegociación de Itaipú. Nos beneficiará a nosotros y a nuestras generaciones. Estemos atentos y ejerzamos nuestra ciudadanía. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.